el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesús, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Nos disponemos, queridos hermanos, para celebrar esta misa de resurrección. O la ofrecemos en acción de gracias por 18 años del joven Kevin Karim, que hoy está cumpliendo 18 años. O la ofrece el joven del profesor José Guadalupe, que el día de mañana cumplirá 62 años. También le da gracias a Dios. También otra acción de gracias por 6 años de Brian y también 9 años de Ricardo. Pedimos también a Dios por Ángeles, por Consuelo, por Gloria, Lourdes, difuntitos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Señor Dios, que por medio de tu unigénito, vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna, concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna, por la acción renovadora de tu Espíritu. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos de él. De antemano había escogido a nosotros que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga a la casa de Israel, su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan todos el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios.
Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. De pie, por favor. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos, pues, la Pascua. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. ¿O no? Siéntese un momento. Queridos hermanos, nos hemos reunido para celebrar esta Santa Misa en este domingo, denominado como Domingo de Pascua, Domingo de Resurrección. Estamos celebrando el triunfo del Señor, la gloria de Dios manifestada en su Hijo, manifestada en Jesucristo, en este Jesucristo vivo. Ya por la noche, en la vigilia pascual, pues reflexionábamos un poco acerca de esto, ¿no? Pero hoy, pues los textos del domingo nos clarifican más las cosas. Hoy vemos sobre todo, pues el Evangelio, donde San Juan, pues nos habla de que María Magdalena acudió muy de mañana, el primer día de la semana, al sepulcro. Para los judíos, el primer día de la semana no es el domingo, sino para ellos es el sábado. De tal manera que María Magdalena, pues acudió el sábado por la tarde, porque para ellos el día, para los judíos, el día comienza por la tarde. De manera que María Magdalena va al sepulcro
donde habían puesto el cuerpo del Señor, y bueno, pues llega al sepulcro, pero no encuentra el cuerpo. Al no encontrar el cuerpo del Señor, al no encontrarlo, ella pensó que se lo habían llevado o que se lo habían robado, y entonces corrió a decirles a los discípulos, fue a decirles: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Bueno, pues ¿dónde podían haber puesto aquel cuerpo sin vida, el cuerpo de Jesús que habían depositado en aquel sepulcro? Bueno, pues no sabían dónde estaba, dónde lo habrían podido poner. Y por eso Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús más amaba, que sabemos que se trataba de Juan, el discípulo amado, y bueno, pues ellos salieron a corroborar lo que María Magdalena les había dicho. Se fueron a corroborar aquello y llegaron al sepulcro, y al llegar solamente encontraron los lienzos puestos en el suelo, y el sudario, o sea, los trapos que le ponían al muertito en la cabeza, de tal manera que eso es lo único que encontraron. Encontraron solamente los lienzos con los que lo habían atado, puestos en el suelo, pero el cuerpo no estaba, como les había dicho Magdalena, no estaba el cuerpo del Señor. Y es hasta este momento cuando ellos entendieron lo que dicen las Escrituras con respecto a la resurrección del Señor. O sea, ellos comprendieron las Escrituras, contemplaron el sepulcro vacío, pero no porque se hubieran robado el cuerpo del Señor, sino porque realmente había resucitado. Cristo había resucitado, no se lo habían robado, había resucitado. Y ahora, bueno, pues ¿qué sigue? Ahora lo que seguía era ser testigos de un hecho que no hemos presenciado y que no ha acontecido en nuestra persona. Bueno, pues hoy nosotros también tenemos que ser testigos. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer ellos? Ser testigos de la resurrección, ser testigos de que Cristo estaba vivo. Ciertamente la resurrección del Señor Jesús de entre los muertos es una verdad de fe, es una verdad central en el cristianismo, de tal manera que es muy importante pues esta noticia de que Cristo estaba vivo. Tan central, tan importante es esta noticia que San Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, entonces vana sería nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado. De tal manera que por eso esto es lo central, esto es lo más importante en el cristianismo. Y este es el verdadero querigma del que muchas veces se habla, ¿no? El querigma, que es la noticia fundamental. No hay otra noticia, no hay otro querigma más importante que ese, ¿no? Que Cristo está vivo, Cristo ha resucitado. Y ese es el querigma, eso es lo más importante de nuestra fe, lo central, lo que nosotros creemos, porque si Cristo no hubiera resucitado, no tendría sentido. Nada de lo que hacemos en la iglesia tendría sentido si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos. De tal manera que así habla San Pablo. Sin embargo, para poder ser testigos es necesario tener experiencia de aquello que nos pide testificar, de aquello que para dar testimonio de algo, bueno, pues entonces debemos nosotros, para poder dar testimonio, debemos tener experiencia de aquello, debemos de tener experiencia de aquello de lo que nosotros vamos a dar testimonio. Tanto María Magdalena como Pedro y el discípulo amado, ellos al ver, creyeron. Esa fue su experiencia. Ellos al ver, creyeron y al mismo tiempo también entendieron. ¿Qué cosa entendieron? Entendieron las Escrituras.
según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Entonces ellos, al ver, ¿qué cosa pasó? Creyeron. Esa fue su experiencia. Al ver, creyeron y entendieron. Nosotros hoy partimos para testificar, para dar testimonio, para testificar tan grande acontecimiento. Nosotros hoy partimos no de lo que hemos visto, sino de lo que hemos experimentado. De eso es de lo que nosotros debemos de dar testimonio, no de lo que hemos visto, porque nadie de nosotros vio nada. Hubo personas que sí, que lo vieron, ¿no? Que lo vieron, y entonces nosotros no damos testimonio de lo que vimos, damos testimonio de lo que hemos experimentado, cada uno de nosotros, en nuestra relación con Dios. Nuestra fe parte de ese encuentro personal que hemos tenido con Jesús. Cada uno de nosotros ha tenido un encuentro personal. ¿Tú de qué manera te has encontrado con Cristo? ¿Cuál es tu experiencia de Cristo? ¿Qué experiencia has tenido tú de Cristo en tu vida? De eso es de lo que nosotros vamos a dar testimonio. ¿De qué? No de lo que hemos visto. Vamos a dar testimonio de lo que hemos experimentado, de lo que hemos sentido. Si has sentido la presencia de Dios en tu vida, da testimonio de ello. Debemos de testificar. ¿Qué cosa? No lo que vivimos, sino lo que hemos experimentado, ¿no? Por eso debemos nosotros de dar testimonio. Esa experiencia que parte, bueno, pues de ese primer anuncio. Primer anuncio quiere decir el querigma, ¿no? Entonces, esa experiencia parte de ese primer anuncio, de lo que nos hace sentir, no solo que Jesús está vivo, sino también que está en cada acontecimiento que estamos viviendo. Cristo está presente, fíjense. Cristo no solamente está vivo, no solo está vivo, Cristo está presente en todos los acontecimientos, aún en la pandemia. Cristo está presente en la pandemia, aún ahí. Cristo está presente en todos los acontecimientos, que estamos viviendo, en las luces y en las sombras, en lo bueno y en lo malo. Cristo está, ¿qué cosa? Presente. Cristo no solo está vivo, sino que está en cada acontecimiento que nosotros estamos viviendo. Cristo está presente. No solo está vivo, está presente. Por ello, hoy no debemos de tener miedo. Aún a pesar de la pandemia y a pesar de todo, que nos llenamos de miedo, por ahí hasta temblamos, ¿no? Por los temblores, por tantas cosas que pasan, ¿no? Pero bueno, Cristo está en los acontecimientos. Y por eso no debemos de tener, ¿qué cosa? Miedo. No debemos de tener miedo. No debemos de tener miedo. Más bien debemos llenarnos de gozo. ¿Debemos llenarnos de qué? De gozo. Llenarnos de gozo, a pesar de todo, a pesar de todas las situaciones adversas que vivimos. Cristo está vivo y Cristo está presente. Y por eso debemos llenarnos de qué? De gozo. No de miedo, sino llenarnos de qué? De gozo. De ese gozo que viene de la resurrección de Jesús. Ese gozo que ¿de dónde viene? Viene de la resurrección de Jesús. Y debemos de llenarnos de gozo, de ese gozo que viene, ¿de dónde? De la resurrección de Jesús. Eso es lo que debemos de hacer. Llenarnos, pero ¿llenarnos de qué? No de miedo. ¿Llenarnos de qué? De gozo. Debemos llenarnos de gozo. Y bueno, pues contemplemos. Hoy debemos de contemplar, llenos de gozo, que Jesús, lo que Jesús ha hecho. Debemos de contemplar todo lo que Cristo ha hecho, ¿no? Contemplar lo que Cristo ha hecho, llenos de gozo. ¿Qué ha hecho Jesús? Ha hecho demasiadas cosas. ¿Cuántos hechos de Jesús?
Entonces, contemplar llenos de gozo lo que Cristo ha hecho es lo que debemos de hacer. Contemplar, pero llenos de gozo, lo que Jesús ha hecho. Y por eso hagamos de la resurrección de Jesús la fuerza de nuestra fe. Es lo que debemos de hacer. Hacer de la resurrección de Jesús la fuerza de nuestra fe. Que lo que le dé fuerza a nuestra fe sea precisamente la resurrección de ¿quién? La resurrección de Jesús. Es lo que fortalece, es lo que le debe de dar fortaleza ¿a qué? A nuestra fe. Que tengamos una fe fuerte. ¿Una fe qué? Fuerte. ¿Y de dónde le debe de venir esa fuerza? De la resurrección ¿de quién? De la resurrección de Jesús. De ahí le debe de venir esa ¿qué? Esa fuerza de la resurrección de Jesús. Por eso nosotros no necesitamos ir al sepulcro para ver si resucitó o no resucitó. No necesitamos ir al sepulcro. Así como les decía, en la Cuaresma hay que ir al desierto, ahí donde fue Jesús, hay que ir nosotros también al desierto de nuestro corazón para encontrarnos con Dios. Hay que ir al desierto, hay que ir al monte de las bienaventuranzas. Bueno, eso sí, pero ir al sepulcro no se los recomiendo, ¿no? Hoy no necesitamos nosotros ir al sepulcro para ver si resucitó o no resucitó. Hoy no es recomendable, no es importante que vayamos al sepulcro. ¿Dónde debemos de ir? Nosotros tenemos que ir al testimonio de quienes lo corroboraron, es decir, al testimonio de las personas que vieron a Jesús, que platicó con ellos, que comió con ellos. Al testimonio de ellos es a lo que nosotros debemos de ¿qué? Debemos de ir. Al testimonio de esas personas, por ejemplo, como Pedro, que escuchamos en la primera lectura, cómo da testimonio de Jesús ante la asamblea. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que Pedro dijo, ya saben ustedes, lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Bueno, pues testimonios así, como el de Pedro, ¿no? Que habla también, pero Dios lo resucitó entre los muertos, rompiendo las ataduras de la muerte, ¿no? Es el testimonio de Pedro. Bueno, pues ahí tenemos que ir, al testimonio de las personas que lo vieron. A ese testimonio es al que nosotros debemos de ir, pero también debemos de ir a las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y proclamar lo que ellas nos dicen. ¿Qué nos dicen? Que Cristo ha resucitado. ¿Dónde lo encontramos? En las Sagradas Escrituras. Entonces, por eso anoche yo les hablaba un poco de los centros bíblicos, de la importancia que tiene que vayamos a los centros bíblicos, ¿verdad? Hoy la primera misa de domingo la hice en la capilla de San Jerónimo, y San Jerónimo se distinguió precisamente por eso, porque él siempre recurrió a las Sagradas Escrituras. Para él lo más importante eran las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque ahí encontramos el querigma, ahí encontramos lo más importante de nuestra fe. Las Escrituras nos dicen que Cristo resucitó, y entonces debemos de ir al testimonio de las personas que lo vieron, pero también debemos de ir a las Escrituras o a las Sagradas Escrituras, es decir, a la Biblia, conocer la Biblia. Y por eso la recomendación es: acérquense a los centros de reflexión bíblica. Basados en la Biblia, debemos de ir conociendo a Jesús, teniendo una experiencia de Jesús, experimentar que Jesús está presente en nuestra vida, en nuestra realidad. Y de eso es de lo que nosotros debemos de dar testimonio, de nuestra experiencia personal, de nuestro encuentro ¿con quién? Con Cristo. De eso es de lo que debemos de testificar, de eso es de lo que nosotros debemos dar, ¿qué cosa? Testimonio. Pero eso hay que estar seguros de nuestra fe. Y la fuente a la que debemos de ir es al testimonio y a las ¿qué?
a las Sagradas Escrituras. Ahí tenemos que ir. Por eso, conozcamos las Sagradas Escrituras, para que conozcamos a Jesús, para que nuestra fe esté bien fortalecida, bien cimentada en Jesucristo resucitado. Se ponen de pie. Hacemos ahora, queridos hermanos, nuestra profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesús, el Hijo único de Dios? ¿Creen en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica? Hacemos ahora nuestras peticiones al Señor para rogarle por toda nuestra Santa Madre, la Iglesia, y por todos los que la constituimos, todos los que formamos esa Iglesia de Jesucristo. Pidámosle para que por el amor de Jesús, la Iglesia crezca, pues también que se llene de gozo, que todos los fieles de Jesús celebremos su triunfo. Rogamos diciéndole: Jesús resucitado, escúchanos. Para que Cristo, que con su sangre y con su santa resurrección ha otorgado el perdón y la paz a los pecadores, supliquémosle que quienes han regresado al camino de la vida conserven íntegramente los dones de la misericordia del Padre. Rogamos. Oramos también a Cristo, que con su gloriosa resurrección ha inaugurado la resurrección universal. Pidámosle que alegre el corazón de los hombres que aún desconocen su victoria, y con el anuncio evangélico lleven al gozo y los llenen a todos de ese gozo, a todo el pueblo y a todas las naciones. Rogamos al Señor. Para que Cristo, que con su santa resurrección ha colmado de alegría a los pueblos y que los ha enriquecido con sus dones y los ha hecho vibrar de gozo en sus corazones, pidámosle que renueve la esperanza de los que sufren y lloran. Rogamos. Por nuestros hermanos difuntitos, por Ángeles, también por Consuelo, Gloria, y por Lourdes, por Gloria Lourdes, difuntitos. Rogamos al Señor. También por los niños Brian, que está cumpliendo 6 años, y Ricardo, que está cumpliendo 9 años. Damos gracias a Dios. También por el joven Kevin Karim, que está cumpliendo 18 años, que Dios lo bendiga. Y también al profesor José Guadalupe, que el día de mañana cumple 62 años, igual, que Dios lo bendiga. Rogamos al Señor. Señor Jesucristo, te pedimos que escuches nuestras plegarias y concede a este pueblo tuyo lo que te pide con fe. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Llenos de júbilo por el gozo pascual, te ofrecemos, Señor, este sacrificio mediante el cual admirablemente renace y se nutre tu Iglesia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Damos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
glorificarte, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gonzalo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, cielo. Danos hoy nuestro cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros nos ofenden. No nos dejes Caer en la tentación. y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el Es el reino, Rey. tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Nos damos una reverencia de paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a su mesa.
Oremos. Dios de bondad, protege paternalmente con amor incansable a tu Iglesia, para que, renovada por los misterios pascuales, pueda llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Vayamos en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, queridos amigos, hermanos. Hoy finalizamos nuestra celebración eucarística que llevamos hasta su domicilio, hasta sus hogares, donde se encuentran todos esos hermosos personas, esos ancianos, esos abuelos, ¿verdad?, que ya no pueden salir para venir a escuchar la misa, pero a través de Radio Estudio se los podemos llevar. Muchísimas gracias y agradezco a esas personas que han felicitado, ¿verdad?, a mi nombre. Pero eso es el aniversario que es de la radio, que estamos cumpliendo ya 3 años de estar al aire, ¿verdad? Muchísimas gracias a esas personas que se han tomado la molestia de felicitar a mi persona, pero son los 3 años de Radio Estudio. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, y cuando nos acompañen, y necesito, ¿verdad?, que compartan estas transmisiones que llevamos a cabo para todas las familias. Una excelente tarde, lleno de bendiciones y feliz Domingo de Resurrección. Gracias.